Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver cómo importar de Excel y exportar a Excel desde Java con IDE NetBeans 8.0.2. Para ello vamos a hacer uso de la librería Apache Poi. Esta librería nos permite trabajar con múltiples formatos, como es el formato XLS y el formato XLSX. A la vez nos permite el procesamiento de datos, es decir, crear gráficos, aplicar formatos, aplicar fórmulas, y nos brinda paquetes tanto para el control de alto nivel como es el org.apache.poi.ss.usermodel, que me va a permitir manejar archivos tanto del formato XLS como del formato XLSX. También me brinda un paquete para el control de bajo nivel, que es el org.apache.poi.hssf.usermodel, que me va a permitir manejar solo archivos del formato XLS. Y también el paquete para nuevos formatos, que es el org.apache.poi.xss.usermodel, me va a permitir trabajar con archivos de formato XLSX. Vamos a crear un nuevo proyecto. New Project. Siguiente, le vamos a dar el nombre de gestión Excel. Y para aquellas personas que quizá no tienen agregado esta librería a su IDE NetBeans, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a Tools, Librerías, creamos una nueva librería con el nombre Poi. Ok, en esta parte derecha vamos a agregar los jar. En este caso yo lo tengo acá, que es el Poi versión 3.12. Y vamos a agregar el jar, el XML beans, y también estos tres, el Poi y estos otros dos. Listo, le damos en OK. Y en nuestro proyecto, que es gestión Excel, vamos a agregarlo a nuestra librería, la librería recién creada. Y ahora vamos a darle el formato para la arquitectura modelo vista controlador de la siguiente manera. Una vez hecho esto, nos vamos a la carpeta vista y vamos a crear un nuevo JFrame con el nombre de Vista Excel. Y en esta parte vamos a agregar un botón para importar, otro botón que va a ser para exportar. Listo. Y vamos a agregar también una tabla en donde van a ir almacenados los datos que se importa de Excel. Nos vamos a Table Content, nos vamos a columnas, quitamos estos check, listo. Lo de acá también. Nos vamos a Rows y vamos a eliminar estas filas. En este caso vamos a cambiarle el nombre a la tabla con JT datos, al botón importar con BTN importar, al botón de exportar le vamos a dar el nombre de BTN exportar. Listo. Ahora para los tres objetos, que son los dos botones y la tabla, nos vamos a Code y en esta parte le vamos a cambiar a Public. Le damos en OK. Vamos a agregar el título de nuestro JFrame, que va a ser importar y exportar con Java. Listo.
Una vez hecho esto, nos vamos a modelo y vamos a crear una clase con el nombre de modelo Excel. Listo. En esta parte vamos a importar los paquetes necesarios para que se ejecute con normalidad esta clase de la siguiente manera. Una vez agregado o importado los paquetes necesarios, vamos a crear una variable de tipo workbook con el nombre de wb. Vamos a crear también un método que me va a devolver un string con el nombre de importar, y va a recibir este método dos parámetros. Un parámetro va a ser de tipo file con el nombre de archivo, y otro parámetro de tipo j table con el nombre de tabla d. Luego vamos a crear un string con el nombre de respuesta y lo vamos a inicializar con no se pudo realizar la importación, y vamos a retornar esta respuesta. Ahora en esta parte vamos a agregar un modelo primero creamos la variable de tipo modelo, modelo t, instanciamos, vamos a agregar un bloque try-catch, y en este bloque try-catch lo que vamos a hacer es crear un libro para el manejo interno. Va a ser wb igual a, vamos a hacer uso del workbook factory, debido a que esta clase nos va a permitir crear de forma automática lo que más convenga. Es decir, que si nosotros recibimos en el archivo un archivo con extensión XLS, va a crear un libro XLS. Si es que recibe un archivo con el formato XLSX, va a crear un libro con ese formato. Acá vamos a colocar file input stream y va a recibir como parámetro el archivo que se recibe en este método. En esta parte vamos a crear una variable de tipo sheet con el nombre de hoja, y le vamos a asignar la primera hoja recuperado de este libro ww.get_sheet_add. Acá verá el índice, en este caso va a ser 0. Listo. Una vez hecho esto, vamos a crear un iterator con el nombre de fila iterator, y esto va a ser igual a hoja.row iterator. Ahora vamos a crear una variable de tipo int con el nombre de índice fila, y lo vamos a inicializar con -1. Más adelante vamos a ver el por qué. Este índice fila va a cumplir la función del índice en un for. Ahora vamos a crear el while. Vamos a hacer uso del iterator .hasNext. Entonces decimos que esto va a ser verdadero siempre y cuando haya filas por recorrer. Ahora vamos a agregarle 1 al índice fila. Una vez hecho esto, vamos a asignarle a fila igual a, va a ser de tipo row, y lo vamos a devolver la fila de la siguiente posición con fila iterator punto next.
Listo. Ahora vamos a crear otro iterator. En este caso va a ser para columna. Este iterator me va a permitir recorrer las columnas o las celdas de una fila ya creada. En este caso lo vamos a recorrer de la siguiente manera. Cell iterator. Listo. Y también vamos a crear un object, un arreglo de objetos con el nombre de lista columna. Y esto va a ser igual a instanciamos object y acá le vamos a asignar 5. Luego vamos a crear otra variable de tipo int con el nombre de índice columna. Lo vamos a inicializar con -1. Una vez hecho esto, vamos a crear un while y esto va a ser verdadero siempre y cuando haya columnas por recorrer. En este caso va a ser con el columna iterator.hasNext. Listo. Y vamos a agregarle al índice columna 1 por cada recorrido. Entonces ahora vamos a asignar a la celda la posición siguiente de la siguiente manera: punto next. Listo. Una vez hecho esto, vamos a preguntar que si el índice de fila es igual a 0, entonces al modelo T vamos a agregar una columna y acá vamos a agregar el nombre de la columna con celda.getString cellValue. Pero si es diferente de 0, entonces que me pregunte que si la celda es diferente de nulo, entonces que haga lo siguiente: vamos a crear un switch. Acá va a recibir el caso que va a ser celda punto getCellType, que me devuelve el tipo de la celda, y acá vamos a realizar los siguientes casos: el case cuando la celda es de tipo numérico, entonces que se realice lo siguiente: le vamos a agregar a la lista columna en la posición del índice columna. Como el valor que me va a devolver una celda de tipo numérico va a ser un float, entonces vamos a convertirlo ahí de la siguiente manera: int mat punto round, y va a tomar como valor la celda punto get cell numeric cell value. Listo. Le agregamos el break. Para el case cuando la celda es de tipo string, vamos a hacer que se agregue a la lista de columnas de la posición índice columna, va a ser igual a celda.getString value. Agregamos el break. Listo. En caso contrario, el caso por defecto va a ser que haga lo siguiente: que agregue a la lista. Listo. Vamos a agregarle el valor de la celda. En este caso va a ser de tipo date. Y listo.
Una vez hecho esto, siempre y cuando el índice de fila sea diferente de 0, vamos a agregar a nuestro modelo T una nueva fila. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si el índice de fila es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es agregar no como una nueva fila a nuestra tabla, sino vamos a agregarle el nombre de cada columna. Una vez hecho esto, vamos a darle el valor a respuesta que sea igual a importación exitosa. ¿Listo? Vamos a crear un nuevo método en esta parte. Me va a devolver un string y va a tener el nombre de exportar. También va a recibir dos parámetros. Un parámetro va a ser de tipo file, archivo, y el otro parámetro de tipo JTable con el nombre de tabla de. Vamos a crear un string. La respuesta inicial va a ser no se realizó con éxito la exportación. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos a crear dos variables de tipo int con el nombre de num fila, el número de filas, y num columna. El número de filas vamos a decir que es igual a la tabla punto get row count, porque va a ser el número de filas, y lo de acá va a ser igual a la tabla, y vamos a recuperar el get column count. Una vez hecho esto, vamos a retornar la respuesta. Luego vamos a agregar un condicional y vamos a decir lo siguiente: que si el libro es de formato XLS, vamos a instanciar el libro con new HSS workbook. ¿Listo? En caso contrario, entonces que se instancie con el XSSF workbook. Lo mismo que estamos haciendo acá, pudimos hacerlo en la parte de importación, pero en esta parte, gracias al Workbook Factory, ya no es necesario esa condicional y lo hacemos de manera directa. Entonces, vamos a crear una hoja y va a ser igual a ww.createSheet y le vamos a mandar el nombre de esa hoja. En este caso va a ser pruebita. Vamos a abrir un bloque TreeCatch y dentro de este bloque TreeCatch vamos a agregar dos for. Un for para el recorrido de las filas, que va a ser el número de filas, que va a empezar desde -1, y dentro de este for lo que vamos a hacer es crear una fila con el nombre de fila, y esto es igual a hoja.createRow y el índice. No podemos crear una fila con índice -1, así que le vamos a agregar y +1 para empezar con el índice 0. Una vez hecho esto, vamos a crear otro for. Este for va a recorrer las columnas, así que va a ir de 0 al número de columnas de la tabla que estamos exportando. Vamos a crear una celda con fila punto create cell, y acá también va a ir el índice de la celda. Una vez hecho esto, vamos a decir lo siguiente: que si el i es -1, que recupere el nombre de cada columna de la tabla a exportar. En este caso
Vamos a convertir en string. Value of. Vamos a recibir un objeto dentro de este value of y va a ser a la tabla punto get column name j. En caso contrario, y esta parte va a ser de manera similar, con la diferencia, lo que se va a recuperar ya no va a ser el nombre, sino el valor de cada celda de la fila I y de la celda J. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es escribirlo con el www.write. Va a recibir un output stream. Vamos a instanciar new file output stream. Listo, y va a recibir el archivo que nosotros le asignemos. Ahora, una vez hecho esto, le vamos a dar el valor a respuesta de exportación exitosa. Una vez hecho esto, nos vamos al controlador y vamos a crear una nueva clase con el nombre de controlador Excel. Esta clase va a implementar al action listener. Listo. Acá le vamos a agregar el método action performance. En esta parte vamos a importar los paquetes necesarios para que la clase se ejecute de manera normal. Listo. Ahora vamos a crear los objetos de tipo modelo con el nombre de modelo e. Instanciamos también un objeto de tipo vista con el nombre de vista e. Instanciamos. Listo. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable tipo jfile chooser con el nombre de select archivo. Instanciamos. Listo. Vamos a crear también un objeto de tipo archivo con el nombre de archivo y también vamos a crear un contador de acción. Ya más adelante vamos a ver el porqué de este contador. Una vez hecho esto, vamos a crear el controlador para nuestra clase. Va a recibir como parámetros un objeto de tipo vista con el nombre de vista e y un objeto de tipo modelo con el nombre de modelo e. Acá le vamos a asignar los valores que se recibe como parámetros a las variables ya creadas. En este caso, vista es igual a y modelo es igual a modelo e. Una vez hecho esto, vamos a agregar los botones, tanto el botón importar al action listener. Lo mismo va a ser para el botón exportar. Le agregamos al action listener. Luego vamos a agregar un método con el nombre
agregar filtro. No va a recibir ningún parámetro. Vamos a select archivo punto set filter. Acá vamos a instanciar el nombre de la extensión. En este caso acá va la descripción, Excel, y en esta parte va a ir la extensión XLS. Va a ser de manera similar para agregar el filtro para los archivos de formato XLSX. Listo. Cada vez que nosotros realicemos una acción, en este caso un clic, que es el Action Performance, ya sea en el botón importar y exportar, se va a agregar al contador acción +1. Y vamos a decir que si el contador acción es igual a 1, entonces que se agregue los filtros. En esta parte vamos a inicializarlo con 0. Una vez hecho esto, vamos a agregar la serie de acciones que queremos que se realice cada vez que realicemos un clic en el botón importar. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera, con el E, que es del evento punto get source, y decimos que si el evento es originado por el botón importar, entonces que haga lo siguiente. Vamos a preguntar que si se ha aprobado la selección de archivos de la siguiente manera: select archivo punto show dialog. Acá vamos a centrarlo y acá va a ir seleccionar archivo. Si esto es igual a jfile chooser punto de aprobación de opción, entonces que se realice lo siguiente. Acá vamos a asignar al archivo el archivo que se ha seleccionado con el get select file, y vamos a preguntar que si el archivo, recuperamos el nombre con el getName punto en, si tiene la extensión XLS o la extensión XLSX, entonces que realice lo siguiente con el jOptionPane punto show message dialog. Acá lo centramos y acá vamos a ejecutar el método de la clase modelo importar. Acá en este null vamos a mandar como parámetro la tabla de la cual se va a importar los datos. En caso contrario, que me diga elija un formato válido. Ahora, para la acción del botón exportar va a ser de manera similar, así que vamos a copiar esta parte y la vamos a pegar en la parte inferior. Vamos a modificar esta parte, la vamos a colocar exportar, vamos a cambiar este título, que en este caso va a ser exportar, y el método del modelo va a ser exportar. Una vez hecho esto, vamos a ver, acá tenemos dos archivos Excel, uno de formato XLS y otro de formato XLSX. Veamos qué contiene este libro. Contiene los datos de una persona. Tengamos en cuenta que DNI va a ser el título de una columna al momento que vamos a importar a nuestra tabla, y de la misma manera va a ser para apellidos, nombres, edad y nacimiento. Ahora, para el formato XLSX contiene los datos de un producto. Listo. Ahora vamos a compilar la aplicación. Vamos a importar. En este caso, como yo lo tengo los archivos Excel en el escritorio,
Acá veamos que acá están los filtros. Si yo cierro, ya no me va a agregar otro filtro. Y veamos que solo se mantienen. Entonces, para eso le agregamos el contador de acción. Entonces seleccionamos el libro de formato XLS y nos dice importación exitosa. Y veamos que acá están los nombres de la persona. Vamos a importar ahora el archivo de formato XLSX. Y nos dice importación exitosa. Ahora vamos a exportar. Vamos a colocar el nombre del lib2. Le damos en exportar y nos dice no se realizó con éxito la exportación. Veamos cuál es nuestro error. Nos vamos a modelo Excel. A ver, veamos. Acá está el error. Cuando nosotros creamos una celda con el índice J, no con el índice Y que estaba. Guardamos, compilamos de nuevo. Como ya vimos que si se realiza con éxito la importación tanto del formato XLS como el formato XLSX, solo vamos a probar la exportación. Importación exitosa. Exportamos. En este caso va a ser export XLSX. Exportamos. Nos dice exportación exitosa. Ahora vamos a exportar en el formato XLS y le cambiamos el nombre. XLS export. Exportamos. Exportación exitosa. Ahora vamos a ver si se nos ha exportado de manera correcta y veamos que se han creado dos nuevos archivos con el nombre export XLS y acá están los elementos. Para el formato XLS y para el formato XLSX. Veamos ese archivo y también está exportado de manera correcta. Bueno, eso es todo, espero les haya servido. Hasta la próxima.